¿Qué tal? Muy buenas noches. Este es nuestro tiempo de varones y desde Centro Familiar Cristiano te enviamos un gran saludo. Qué bueno que estás con nosotros. Llama a tu esposa, a tus hijos, a las personas que están cerca de ti. Y bueno, ahora vamos a estar hablando de un tema que en lo peculiar ha sido de grande bendición para mi vida y sé que Dios está haciendo grandes cosas entre nosotros. Le llamamos esta noche a nuestra plática Hombres de Propósito. Creo que Dios ha estado tratando con nosotros desde el domingo, martes y hoy también en cuanto al poder tener propósito. Pero vamos a tratar de definir primeramente lo que es propósito. La palabra propósito es una palabra que se utiliza a menudo en la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento. El término proviene de una palabra hebrea que es mishpa, que significa decisión o sentencia. Y este término mishpa se utiliza en la Biblia para referirse a los principios y leyes que Dios ha establecido para el mundo. O sea, lo que Dios ha definido, a eso se le llama mishpa, esos principios y esas leyes que Dios ha establecido para el mundo. La palabra propósito también se utiliza para referirse a la voluntad de Dios, que es la fuerza impulsora de todas las cosas que nos rodean. Ahora, yo quisiera aclarar algo aquí. La palabra propósito o el propósito de Dios para nosotros es muy variante de acuerdo a la personalidad de cada uno de nosotros. Es como cuando nos enfermamos y alguien nos dice, estamos mal de la garganta, y alguien nos dice, hazte un té con limón. Otra persona viene y te dice, hazte un té de jengibre. Otra persona viene y nos dice, tómate estas pastillas. Otra persona nos dice, ponte estas inyecciones. Y cada persona nos habla de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que ha vivido. Pero eso no significa que a ti te vaya a funcionar igual que le ha funcionado a otro, igual que le ha funcionado a alguien más, igual que le funcionaron las inyecciones o lo que sea. Dios actúa de una manera muy personal en nuestras vidas y por ello el propósito es muy personal para cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito para todas las cosas y esto significa que existe un plan para todos nosotros y para cada una de las situaciones en la cual nos enfrentamos. Ese es otro punto de partida. Lo que yo enfrento es muy diferente a lo que enfrenta fulanito o perenganito. Es más, tan solamente lo que enfrenta el hombre es muy diferente a lo que enfrenta la mujer. Lo que enfrenta un joven es muy diferente a lo que enfrenta una persona adulta. Y esas situaciones nos ponen en un estado tan diferente a cada uno de nosotros, pero lo más hermoso de todo esto es que en medio de cada una de esas situaciones, Dios está cumpliendo propósito en nuestras vidas. Esto significa que podemos estar seguros porque Dios estará con nosotros en cada una de las decisiones que tomemos, ya sea que al tomarlas o tomándolas de acuerdo al propósito que Dios tiene para nosotros. Sí, la palabra dice, yo estaré con vosotros todos los días de tu vida. Y así es. Definitivamente tenemos esa certeza, Dios estará con nosotros, pero lo importante es que nuestras acciones, nuestros ideales, nuestros propósitos se alineen a la voluntad de Dios, a lo que Dios está enseñando para nosotros. La Biblia nos enseña que Dios nos creó con cierto propósito. A lo mejor sí podemos tener un propósito general, un propósito en el cual debemos de caminar. Dios nos hizo a su imagen y nos dio la habilidad de amar, de servir,
de obedecerlo. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de mantener presente. Dios nos dio esa capacidad de amar, Dios nos dio esa capacidad de servir y Dios nos dio la capacidad de obedecerlo. Todo esto para poder usar nuestros dones y los talentos que Dios nos ha dado para poder vivir diariamente. Y eso nos da pie a poder decir que nuestra vida está dedicada a cumplir el propósito que Dios ha establecido para nosotros. Y con esto hay una verdad que no cambia. Tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito, tu vida es capaz de poder ser dirigida por la voluntad de Dios. No te dejes llevar por las mentiras, no te dejes llevar por todos aquellos pensamientos, a lo mejor que pueden servir como pretexto o como consuelo y decir, no, yo no puedo seguir la voluntad de Dios. No, Dios no me habla a mí, no, Dios no me escucha. ¿Sabes qué? Que Dios está atento a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y mira, yo quisiera que leyéramos juntos Efesios 5, del 1 en adelante. Es una porción muy hermosa, la cual nos va a dar mucha luz acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Efesios 5 dice de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí viene en lo que a veces pudiéramos haber caído o en lo que hemos sido tentados, y a veces eso es lo que no nos deja ver lo que Dios ha puesto delante de nosotros para hacer su voluntad. Dice la palabra: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Eso es lo que Dios está pidiendo para cada uno de nosotros, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbre Cristo. Y fíjate, aquí viene un pensamiento muy importante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios sabe qué es lo que tú estás viviendo. Dios sabe a qué te estás enfrentando. Dios conoce las circunstancias que se están moviendo a tu alrededor. Y comienza este pasaje diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando Dios está dándonos esta expresión de que seamos imitadores de Dios, es porque tú y yo podemos ser esos imitadores de Dios. Quizás tú no te sientas capaz de buscar la voluntad de Dios, quizás tú te veas con muchos errores, con muchas fallas, pero ¿sabes qué? Dios te ve con la capacidad de ser imitador de Dios
como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Ahora bien, de momento pueden llegar pensamientos tales como: Dios no te ama, Dios no se ocupa de ti, ¿cómo vas a poder amar a otros si tú no eres un amado de Dios? No. Esos son los pensamientos que tenemos que alejar de nosotros. Dice en otro pasaje, llevemos cautivos todos los pensamientos delante de Cristo. Nosotros somos seres a los cuales Dios nos ha amado, entregó su vida por nosotros. Tenemos un grande valor delante de Dios y se entregó, dice la Escritura, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y empieza el pasaje a poder expresar lo que hay en nuestras vidas y que nos impide conocer la voluntad de Dios, que nos impide conocer el propósito de Dios. Y el versículo 14, bueno, desde el 13 dice: más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta toda. Y dice el versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Varón, mujer, joven, señorita, es muy probable que nos encontremos dormidos. Es muy probable que no podamos ver. Cuando tú te encuentras dormido en un estado de descanso, al estar durmiendo, no estás consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor. Cuando te despiertas, a lo mejor hasta te sobresaltas porque no sabes qué es lo que está pasando. Pero dice aquí el pasaje: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dios te ha llamado a ser sabio, una persona sabia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios ya nos estaba advirtiendo que los días que íbamos a estar viviendo eran días malos. Pero dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nos llama a entender cuál es la voluntad de Dios, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a conocer esa voluntad, buscando de Dios continuamente, en una búsqueda continua, sabiendo que Dios está haciendo grandes cosas sobre nuestras vidas, conociendo la voluntad de Dios. Ahora, no solamente eso, sino que nos vamos a poder percatar que Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Y no solamente esto es momentáneo, sino que nos habla de una manera constante. Mira, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses del 4, del 1 en adelante? Me voy a permitir dar lectura. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Cuando tú piensas que ya lo lograste, que ya alcanzaste, que ya conoces a Dios, que ya le has agradado en todo lo que haces, dice la Escritura que abundemos haciéndolo más y más. Nunca terminaremos de conocer a Dios. Nunca terminaremos de agradar a Dios, porque siempre tendremos la oportunidad diaria de acercarnos a Él. Porque dice el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios nos ha llamado y nos llama y nos está insistiendo a vivir una vida de santidad, santificándonos constantemente, una vida de santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni enseñe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mira,
lo que tú estás viviendo, los errores, las fallas, las dificultades, es el momento de ponerlo en las manos de Dios. Dios te ha llamado a vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Y es muy importante que aprendamos a que nuestras vidas sí pueden vivir en santidad. Que podamos tener una vida que agrada a Dios, que podamos tener una vida en la cual, conociéndole a Dios, vamos a poder estar agradándole en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en la posición en la cual Dios te ha llamado, en la posición en la cual Dios te ha puesto. Ahí Dios está poniéndote con un propósito, y ese es un propósito personal, que tú seas llamado a mostrar la santidad, a vivir la santidad. Mira, a veces nos acostumbramos tanto a un estilo de vida no tan agradable, que pareciera que es lo normal, pero eso no es la normalidad para Dios. Para Dios lo normal es vivir una vida de santidad. Para Dios lo común en tu vida y en mi vida es que vivamos buscando su rostro, que los propósitos de Dios deben de estar por encima de toda circunstancia, por encima de todo lo que conocemos y todo lo que está por venir. Hay otro pasaje que quiero compartir contigo, se encuentra en Isaías 43. Dice de la siguiente manera, doy lectura a los primeros versículos. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Él entregó su vida por nosotros. Él puso su vida por delante para que tú y yo pudiéramos tener esa promesa de vida eterna. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Somos posesión de Dios, le pertenecemos a Él. Por tanto, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová tu Dios, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis hijos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. El 5, escúchalo bien, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no te detengas. Traeré de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Te crees incapaz de poder alcanzar y conocer cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Te crees incapaz de conocer lo que Dios ha determinado para tu vida? Dice la palabra en este capítulo de Isaías 43, que Él es nuestro creador, nuestro formador. Y Él está a nuestro lado para decirnos, no temas. Yo te salvé, yo di mi vida por ti para que tú puedas vivir cumpliendo ese propósito, para que tú puedas conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y caminar en obediencia, siguiendo los pasos de aquel que va caminando delante tuyo. Así que muchas veces nosotros nos encontramos queriendo conocer esa voluntad, queriendo conocer qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pero es nuestra responsabilidad cumplir con todo lo que Dios nos ha entregado. La tarea que a mí me dio no es la misma tarea que te ha dado a ti, no es la misma tarea que le ha dado a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. La tarea que le dio a mi familia no es la tarea que te dio a ti, a tu familia. Son diferentes, pero en medio de todo eso, Dios
entregó su vida por nosotros. Hay un pasaje más que quiero compartir contigo. Se encuentra en Juan 15. Fíjate lo que dice el Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios te ve limpio. Dios te ve llevando fruto. Dios te ve permaneciendo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que para poder conocer el propósito de parte de Dios, es importante, es vital que nosotros permanezcamos unidos a aquel que nos va a hacer dar el fruto. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Y el versículo 7 es impresionante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Qué importante es conocer y tener esa relación que nos va a llevar a poder cumplir. Y lo que Dios está prometiendo en su palabra es: pedid y se os dará. Llevemos fruto, nos está demandando que llevemos fruto, que delante de Dios nosotros podamos permanecer llevando el fruto que Dios está poniendo delante de nosotros. Mira lo que dice Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amaos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Qué impresionante es la manera en cómo Dios nos enseña, nos habla de la manera en que nosotros debemos de conducirnos, y en ese conducirnos estaremos cumpliendo el propósito, estaremos obedeciendo, estaremos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Hoy en día necesitamos hijos obedientes, necesitamos padres que sepan instruir a sus hijos, necesitamos ser obedientes, no solamente en nuestro ámbito familiar, sino también ser obedientes en todo lo que estamos haciendo. Dice otro pasaje en la Escritura que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para Dios, como para el Señor. Y qué importante es saber que lo que estamos haciendo es lo correcto. No movernos con temor, no movernos con recelo, sino por el contrario, sabiendo
que estamos teniendo una relación con Dios. Dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que, ¿qué es lo que tú estás esperando esta noche? ¿Qué es lo que tú estás esperando para comenzar a cumplir el propósito que Dios te ha dado? Somos llamados a ser hombres de propósito, hombres que somos guiados por el Espíritu de Dios, hombres que llevamos fruto, hombres que sabemos amar, hombres que sabemos servir, hombres que sabemos escuchar la voz de Dios y que sabemos hacer lo que Él nos está demandando, lo que Él nos está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios está trayendo a tu vida y a tu corazón? ¿Hay fallas? Sí, sí las hay. Pero en medio de todas esas fallas, cuando tú conoces a Dios, cuando tú te aferras a lo que Dios está hablando a tu vida, encontrarás la dirección que necesitas y estarás cumpliendo propósito, estarás haciendo la voluntad de Dios. Y nunca te compares con fulanito, con perenganito, con sutanito. Compárate con Dios, porque Él te ha llamado a ti de una forma muy especial, como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con cada uno de sus hijos. Te ha llamado a que tú seas un hombre, una mujer de propósito. Te voy a invitar a que hagamos una oración en la cual tú le puedas decir a Dios tu condición. A lo mejor no sabías lo que era ser un hombre o una mujer de propósito. Hoy Dios está hablando a tu vida y te está dando las estrategias, la dirección, te está llevando al cumplimiento de su voluntad en tu vida y así estar cumpliendo propósito, el propósito que Dios diseñó exactamente para tu vida, para tu diario vivir, para tu diario caminar. ¿Oramos? Señor, muchas gracias porque pones delante de nosotros el querer como el hacer. Sabemos que hay hombres y mujeres que han estado buscando una razón para existir, que han estado buscando la razón para poder caminar diariamente. Pero al conocerte a ti, al escucharte a ti, nos damos cuenta que esa voluntad, esa dirección, ese propósito que está delante de nosotros, tú lo diseñaste para poder caminar por él, para poder ser obedientes, para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Señor, en nadie más nos podemos comparar si no es a ti. Con nadie más podemos decir yo quiero ser como él, como ella, sino solamente a ti, oh Dios. Permite que en nuestro diario vivir podamos agradarte bajo toda circunstancia, bajo toda situación. Aun cuando fuera adversa, que podamos levantarnos como valientes y decir, estoy peleando la buena batalla, estoy tomando la victoria. Dios me está dando de su misericordia. Estoy llevando fruto y un fruto abundante. Todo lo que Dios ha diseñado para mi vida, para cumplir ese propósito, se está dando, se está cumpliendo. Gracias Dios, porque hoy has hablado a mi vida. Gracias Dios, porque hoy estás generando una nueva dirección, un nuevo caminar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Así que en esta noche, tú te puedes convertir en ese hombre de propósito, en esa mujer de propósito, en ese joven, en esa señorita de propósito, porque sabes que tienes a un Dios todopoderoso. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por estar al pendiente de nosotros. Si sabes que esta palabra es de bendición, inscríbete, ya sea en YouTube, en Facebook, compártela con aquellos que crees que puede ser de bendición, pero sobre todas las cosas, permite que la palabra que has escuchado se anide en tu corazón. Dios te bendiga.